Nos encontramos muy cerca del lugar donde en la primavera de 1522 un hombre inspirado plantó un árbol que iba a ser frondoso y fecundo para la Iglesia Universal. Sus raíces no se introdujeron al principio en el blando lecho de la cultura renacentista, sino en la dura roca de una cueva elegida por este peregrino para sus penitencias y meditaciones. Cubierto de saco y medio descalzo, este desconocido llegaba a Manresa desde Montserrat, donde en una vigilia nocturna había querido velar al modo caballeresco sus nuevas armas espirituales, una vez despojado de su traje de gentilhombre y de su espada de capitán. En Montserrat fue iniciado en los primeros pasos de la vida espiritual y quedó de tal manera vinculado con lo que allí recibió que aplaza por un año su proyecto de ir a Tierra Santa y se instala en Manresa. Nuestro hombre alterna sus servicios en el Hospital de Santa Lucía con el rezo de las vísperas en la Seu y de los maitines en los dominicos. La gente le busca para verle actuar y para oírle hablar de cosas espirituales. Los niños le llaman el hombre del saco, mientras los más pobres se benefician de sus atenciones. Siente necesidad de retirarse y se cobija en ermitas de las afueras hasta que por fin da con una cueva sobre el río Cardenal. Tan duras son las penitencias que cae enfermo y es cuidado por unas piadosas mujeres. Y mientras este hombre permanece postrado y sumido en un letargo que hace pensar en un rapto de los sentidos, cabe preguntarse quién es realmente ese extraño personaje que parece loco por el amor de Dios, como dijeron de él los monjes que trató en Montserrat. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿De dónde viene y cómo ha llegado hasta aquí? Íñigo López de Loyola y Sáenz de Licona, que tal es su nombre, procede de Guipúzcoa. Tiene 30 años y camina cojeando, pues apenas están curadas las heridas de guerra que ha recibido en las piernas. Se trata de un hombre malherido al defender para el emperador la plaza de Pamplona frente a los franceses. Íñigo de Loyola ha vivido heroicamente este suceso por estar al servicio de su pariente el duque de Nájera, a quien ha servido en otras misiones políticas. Y es que en la flor de su edad ya es estimado Íñigo como un caballero ingenioso y prudente en las cosas del mundo y muy hábil para acordar diferencias y discordias. ¿Cómo había aprendido Íñigo esta sabiduría política y tantas artes diplomáticas? Todavía adolescente había sido iniciado en la vida cortesana por Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del rey. Dejando a sus padres y a sus muchos hermanos, vivirá 10 años en la villa de Arévalo, alternando ejercicios de armas con refinamientos cortesanos. Así, aquel mozo lozano y pulido, muy amigo de galas y de tratarse bien, como señala su primer biógrafo, sueña ya en imitar los modelos caballerescos de Amadís de Gaula y Tirán Lublán, con grande y vano deseo de ganar honra, según él mismo recordará años adelante. Paje y cortesano hasta sus 25 años, militar y diplomático en la primera madurez, parecía definitivamente orientado hacia la gloria y los amores mundanos. Pero la herida de Pamplona y los meses de convalecencia van a cambiar totalmente este itinerario. Aburrido de los libros de caballería, lee con avidez algunas vidas de santos y brota en él, incontenible, un gran deseo de imitarles. Antes que nada quiere peregrinar a Tierra Santa para conocer mejor la vida de su nuevo Señor, Jesús, y se pone en camino. Manresa no estaba en sus planes. Lo que iba a ser una etapa más de su camino se convertirá en un lugar fundante, su iglesia primitiva, como dirá él mismo muchos años más tarde. Ya sabemos ahora quién es y de dónde procede este extraño visitante. Lo buscamos inútilmente por las calles de Manresa
y por fin lo hallamos refugiado de nuevo en la cueva, sumido en alta contemplación y también atravesando sus noches oscuras. Ignacio, superadas las penitencias y diversas pruebas a causa de sus muchos desórdenes, es visitado por Dios con múltiples iluminaciones de los misterios de la fe cristiana. Y tan intensa llega a ser la impresión de la presencia de Jesús en esta época que él mismo dirá años más tarde: lo trataba como si le hubiera visto con sus ojos y palpado con sus manos. A lo largo de todo este tiempo, Ignacio irá entendiendo que hay que sentir y gustar internamente la presencia de Jesús para poder entregarse a él sin reserva. Su experiencia más trascendental es la iluminación que tiene junto al río Cardener, por la que entiende muchas cosas de la vida espiritual, de la fe y de las letras, de modo que todas las cosas le parecieron nuevas. Fue tan honda la experiencia que tras ella le parecía que fuese otro hombre y que tuviese otro intelecto que el que antes tenía. Ignacio recordará siempre a Manresa como a su iglesia primitiva, la cuna de su nuevo nacimiento para Dios. Los ejercicios espirituales que tanta difusión van a conocer luego en la Iglesia tienen sus orígenes en muchas de estas experiencias personales suyas. A lo largo de más de 20 años continuará elaborando un método de oración y discernimiento para descubrir la llamada que Dios dirige a cada persona. La pregunta inicial que se formulaba este caballero penitente era: ¿qué debo hacer en adelante para servir a mi nuevo y único Señor? ¿Cómo debo ordenar mi vida de manera que pueda hallar más fácilmente su voluntad? ¿Cómo puedo ir conociendo mejor a Jesús de manera que a Él consagre no solo mi memoria, mi inteligencia y mi voluntad, sino mi libertad toda, no deseando más que su amor y su gracia? Desde entonces, Dios iba a llevar al peregrino de Manresa por caminos insospechados. Su proyecto de instalarse en Tierra Santa no puede cumplirse. De vuelta a Europa, el peregrino entiende que Dios le pide un servicio a la Iglesia mucho más comprometido. Por ello se pone a estudiar en Barcelona, Alcalá, Salamanca, París y Venecia, donde se ordena sacerdote, hasta llegar a Roma e instalarse definitivamente en ella. En estos años se le van uniendo otros compañeros movidos por el mismo afán de servir a Jesús y difundir su obra de salvación por el mundo entero. Y estos amigos entusiastas acaban agrupándose en una compañía apostólica al servicio directo del Papa y bajo el estandarte de la cruz. Las principales líneas de acción de esta compañía son, según han ido expresando las últimas congregaciones generales, la irradiación de la fe y la promoción de la justicia, a la vez que la atención a la diversidad de las culturas, así como al respeto y el diálogo con las diversas tradiciones religiosas. La compañía actual entiende que estos 4 campos son inseparables y que han de estar a favor de los más alejados y desheredados. Hoy, más que nunca, en un mundo plural, los jesuitas se sienten llamados a hacer de puente entre los países del norte y los países del sur, entre los creyentes que se sienten identificados con la tradición cristiana y aquellos que buscan en otras tradiciones. Se trata de descubrir e impulsar las semillas del Verbo que están sembradas más allá de nuestras fronteras, en las regiones más diversas, en el campo de la cultura, de las artes y de las ciencias, al tiempo que una preocupación por el mundo de la educación y de los jóvenes. Toda esta ingente irradiación apostólica tan generosa y universal será constantemente alimentada por el espíritu de los ejercicios y de las constituciones que Ignacio concibió desde Manresa. Es así como esta ciudad se ha convertido en un lugar universal, ya que Manresa da nombre a muchas casas de espiritualidad, centros de enseñanza y publicaciones esparcidos por todo el mundo.
y la raíz ardiente que aquel peregrino plantara antaño en esta cueva se ha transformado en un árbol gigantesco, fecundo y frondoso para mayor gloria de Dios y servicio a la humanidad.